Amigos del Balance, estamos de vuelta en nuestro programa informativo. En esta ocasión tengo el gusto de compartir panel con José Alvear Campodónico. Él es economista y experto en materia energética y vamos a conversar precisamente sobre estas inconsistencias, falta de responsabilidades y las opacidades e irregularidades a lo largo del tiempo en estos fallidos proyectos termoeléctricos, tanto de Progen como de Austral Technical Management. José, un gusto que Álvaro, nos acompañes ¿cómo en este estás? espacio. Muchas gracias y muchos éxitos por este nuevo emprendimiento, ¿no? Así debe ser. Así somos los libertarios, aportamos los emprendimientos, ¿ya? Y solamente una aclaración, no soy economista, pero creo que soy experto energético. Ah, muy bien. Ok, A aquí a ver, tu orden. yo quería empezar esta entrevista contigo justamente hablando sobre, en principio sobre lo que la ministra Manzano ha prometido para tratar de acortar este déficit que el propio SENACE ya nos ha advertido, ¿no? Ujú. Son 1.000 megavatios de déficit que tenemos de generación con la que no contamos y finalmente se ofrecen algo más de 1.659 megavatios a incorporarse entre mantenimientos, arrendamientos y compra de energía. Ujú. ¿Tú ves esa meta posible, realizable? Mira, yo lo único que veo en la gestión de la ministra Manzano, con quien yo no tengo nada personal, por si acaso estoy haciendo un análisis puntual de su gestión, lo único que veo son apagones, derrames, rupturas de oleoductos, caídas en el precio del petróleo y escándalo alrededor. Con eso resumo lo que pienso de la gestión de la ministra Manzano. Pésima. No le creo porque tiene 2 años diciendo y repitiendo que ya vienen las soluciones y las soluciones no llegan. Definitivamente hay una administración donde se denota que no hay ni planificación, ni conocimiento y nada de gestión. Porque, por ejemplo, venir ahora a decir que ya vamos a solucionar el tema, cuando ellos saben perfectamente de que traer una solución integral bajo el esquema de renta de energía no te toma menos de 90 días. Y ya en 90 días ya el problema del estiaje se acabó. Está bien, nos vamos a trabajar para no tener problemas en el próximo estiaje que empieza en septiembre. Pero ya acabó en el mejor de los casos, porque en el caso promedio la compra de energía dura 180 días. Cuando yo digo la compra de energías me refiero a la solución integral, ¿no? Es decir, que venga, que construyan, que la obra civil, que las subestaciones, que los cables de transmisión, que los motores de generación o las turbinas, depende por qué vía vayan, pero definitivamente decir que no va a haber apagones, o sea, es vivir en un mundo de negación, pues. Si ya hoy en día estamos con apagones y me sigues diciendo que no vienen apagones y que lo que ha habido es fortuito y que se debe a los rayos y a que el poste se cayó, no es serio. Yo creo que es importante decirle la verdad al país de la crisis. Yo creo que es importante que dejen de hacer esos apagones a discreción, porque los apagones a discreción, Álvaro, significan que la plataforma, el sistema eléctrico, se le fue de las manos al SENACE. Se le fue de las manos, está totalmente saturado y no hay respaldo. Es decir, el país demanda en hora pico 5.000, 5.600 megawatts y estamos con una capacidad pegadita ahí en 5.000, 5.200, no vamos más allá de eso. Entonces, como no podemos suplir toda esa demanda, lo que deciden es no apagar todo el país, sino que apagar en los barrios donde creen que no va a haber malestar. Eso es peor todavía que un apagón programado porque la gente no se prepara, entonces se le funden los electrodomésticos, las fábricas se les dañan los motores, entonces anulas no solamente a los sectores productivos del país, sino que liquidas y quiebras la frágil economía que ya tenemos los ecuatorianos producto de que no hay trabajo, porque Así seamos es. honestos, esa es otra cifra, de cada 10 ecuatorianos, 3.5 ecuatorianos tienen trabajo, el resto trata de sobrevivir. En términos de lo que se ha planteado desde el SENACE como un déficit y una situación preocupante, alarmante, ¿cómo termina siendo ese organismo que es técnico netamente capaz de mediar y de tratar de darle la solución a esta situación si tenemos autoridades energéticas que son altamente populistas y que constantemente nos están vendiendo soluciones que en la práctica no existen? Mira, el problema no está solo en SENACE, porque nosotros tenemos un problema de transmisión, tenemos un problema de generación, Ujú. donde hay un déficit de 1.500 megawatts. No son 1.000 como dice la señora, son 1.500 megawatts. Ya. Tenemos un problema de transmisión y tenemos un problema en la distribución.
Es decir, en la transmisión también hay que trabajar en aumentar la red, y en la distribución pues hay que darle mantenimiento a esos cables de distribución, porque eso es otra de las razones por las cuales explotan los transformadores, debido a la alta demanda que hay de energía. Ahora, ¿qué es lo que hace el SENACE? Para que quienes nos siguen hoy entiendan la función del SENACE, que no es menos importante que la de SELEC, la de Transelectric y la de SENEL. SENACE es ese pivot, ese número 10 en el equipo de fútbol, que se da cuenta dónde va a haber problemas y que tiene que avisar con la debida anticipación para que puedan tomarse los recaudos del caso. O sea, le provee de insumos para las políticas públicas. Exactamente, es el que va a manejar, es el que está supervisando cómo está la red de transmisión, cómo está la red de distribución, cómo está el mantenimiento de las turbinas, cómo vienen los caudales de los ríos. Es el supervisor de toda la operación. ¿Ya? Y ahí, si no tienes una persona técnica y si no terminan de eliminar todos esos funcionarios mafiosos que están ahí para boicotear la gestión de la plataforma y del manejo de la plataforma energética, créeme que vamos a seguir con estos problemas, porque este no es un problema de ahora. Este es un problema que viene ya hace desde la época del señor Correa, porque el señor Correa hipotecó la matriz energética en un 70% a la generación de energía a través del agua, cuando debió haber sido más compensado. Pero más allá de eso, que ya es un problema, debimos haber empezado hace rato, Álvaro, hace rato, esa transición de matriz energética, ya no solamente de cambio de combustibles líquidos a gas natural, sino de modernizar ese vetusto parque de termoeléctricas que tenemos en el país, que tiene, y tú lo sabes mejor que yo, 60 años de antigüedad, sí, que queman diésel, que son poco eficientes, y que hoy en día, con el problema de la guerra y limita el transporte del petróleo, y que por ende encarece los refinados, se va a volver mucho más cara la energía, y esto es una cadena donde todo se encarece, porque al haber un combustible más caro, el transporte va a ser más caro, y por ende las verduras y los vegetales que llegan a las ciudades del campo se van a encarecer, porque alguien tiene que asumir esos costos. Y la solución no es decirle a la empresa privada, oye, empresa privada, hazte cargo tú de la energía, ayúdame con la energía, porque nuevamente volvemos a lo mismo. Somos la sociedad civil, comerciantes, empresarios, los gremios que tú quieras, los que tenemos que pagar acaso la alta factura por la negligencia y la poca capacitación e improvisación de los funcionarios de gobierno, en este caso, en casos técnicos. O sea, somos nosotros, porque di tú que yo como empresario diga, ok, yo voy a poner mi planta para conectarme, para ayudar al déficit. ¿Y quién paga ese diésel que hoy en día es más caro de lo que era hace 15 días? Yo lo tengo que pagar. ¿Y por qué yo lo tengo que pagar cuando quien debería estar respondiendo por estas negligencias es el ministerio a la cabeza? ¿Hemos visto acaso que ha salido la señora Manzano a dar la cara y a explicar lo que pasa? ¿Hemos visto acaso que han salido las cabezas de SELEC a explicar lo que pasa? Todo es un silencio que realmente es tan ensordecedor que nos pone nerviosos a todos, porque no sabemos en qué rumbo vamos. En otras palabras, para mí, esto es como que vamos en el Titanic. A hundirnos. Hay pura neblina, no sabemos. En cualquier momento nos pegamos con el iceberg y chao. Porque, mira tú, hablemos de generación de Coca-Cola. Coca-Cola tiene un serio problema. Esa erosión regresiva del río Coca, que se está comiendo, estaba a 3, 4 kilómetros de las bases. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen? Ustedes sabían que el acuerdo que hay con Sinohidro, de que se haga cargo de Coca-Cola, ese acuerdo no incluye a los chinitos de Sinohidro hacerse cargo de la erosión de las bases. Claro. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Es mantenimiento y operación únicamente. Hoy en día tenemos apagones. ¿Por qué? Porque el caudal de Coca-Cola está en 101 metros cúbicos por segundo, cuando debería estar casi en 300. Es decir, esa hidroeléctrica está trabajando en un 40%. Más allá de lo que nos digan, no está generando más de 600 megawatts. Y después tenemos Paute, que Masar está, en los últimos 11 días ha bajado 4 metros sus embalses. Y tú sabes que es Masar, molino, sopladora. Sí, entonces, si bajan los embalses, se afecta toda la generación de energía de un paquete que debería generar 1.750 megawatts. O sea, todo es complejo. ¿Por qué? Porque no hay personas que realmente entiendan de la materia y que puedan decirle al presidente, tenemos que tomar estas medidas inmediatamente. Hay que decirle la verdad a la gente. Ahorita no hay solución inmediata.
no la hay. La solución inmediata ahorita es que nuevamente paguemos la factura nosotros ahorrando electricidad. Esa es la única solución. Y correr rápido con renta de energía para poder en 90 días tener no solamente una barcaza, tener otras empresas en tierras que generen energía. No es que, señora Manzano, no es que no había problemas de déficit y que no necesitábamos de Colombia. Ahí está. O sea, lamentablemente se ha manejado todo tan mal que seguimos buscando quién nos rente energía cuando deberíamos ser un país que genere energía. Justamente sobre Colombia, con con este escenario que tú nos describes de déficit y de falta de gestión de parte de las autoridades energéticas, Inés Manzano como máxima autoridad del Ministerio de Energía, eh, ¿cómo ves tú el escenario hasta septiembre de este año sin la generación de Colombia? Porque el gobierno no ha dado muestras de que quiera conciliar con el presidente Petro. Mira, yo creo que estamos a las puertas de salir del estiaje, o sea, de esa sequía, porque esa sequía empieza en septiembre hasta diciembre y de ahí empieza de enero hasta finales de marzo/abril. Entonces, estamos a las puertas de salir, lo cual permite nuevamente tener la oportunidad de prepararnos para el próximo estiaje, para que no pasemos estos eventos que a la larga perjudican a toda la ciudadanía. Ahora, concentrándonos un poco en el caso de Progen y Ujú. esta demanda y estas contrademandas, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿tú ves posible que el Estado recupere en alguna medida la plata que gastó en esos fallidos proyectos? ¿Será que obtenemos una indemnización en la justicia norteamericana? No, mira, yo no veo viable que Progen, voy a decirlo, eh, yo no creo que el lagarto vomita, hermano, después de que se comió algo, ¿ya? Entonces, yo no creo viable que Progen devuelva esa plata, más aún cuando Progen recibió casi 100 millones en anticipo Sí, y dejó una garantía por 5 o 7 millones, si mal no sí, recuerdo. casi 7 Ya, millones. entonces, no veo viable que haya ese retorno de dinero. Ya, no lo veo viable. No, yo sé que esos motores definitivamente no sirven. Ahora ha salido la señora Manzano a decir que, bueno, que ella se va a hacer cargo de 30 megas. Ah, no, eso es lo de ATM, perdón. Ya, Claro, no, pero lo de ATM también dijo que se va a hacer sí, cargo de no, 30 megas terrible. después de que dieron un adelanto de casi 80 millones de dólares de la misma forma. Yo creo que el tema aquí no es quién se haga cargo del manejo de estas plantas, sino de contratar o rentar con empresas serias, de que respondan los funcionarios, pero no solamente pues el sinvergüenza de Calero que era empleado de Uquillas, pues, porque aquí hay que preguntar quién es el presidente de SELEC. Ujú. ¿Quién es el presidente de SELEC? El ministro del ramo. Entonces, todos estos señores tienen que responder, porque definitivamente aquí se le ha metido un golazo al país de casi entre 80 y casi 150 millones de dólares Así es. entre ATM y Progen. Y nadie responde, nadie dice absolutamente nada. Quevedo y Salitral, bien gracias. Esmeraldas 2, bien gracias. Ahora la solución es que me voy a meter a generar 30 megas de Esmeraldas 2. Esa no es la solución, pues. Entonces, ¿para qué adelantaste tanto dinero? Ellos tienen que responder ante la justicia y ojalá haya organismos de control que los llame a responder por este tipo de negligencias. El tercer contrato con Progen, el de Catamayo, ahora mismo está en manos de bueno, de un consorcio que se llama es el consorcio Boquerón, cuyos miembros en su momento también fueron subcontratistas de Progen para Quevedo y Salitral, con este consorcio Solu Energy, y ellos actualmente están con un avance, me parece ya que bordea el 30% para poner a funcionar esos, me parece que son 20 megavatios de los que pagamos como 14 millones de esa empresa también. Pero eso puede contribuir en alguna medida, aunque son pocos megavatios, pero si es que lo ponen a operar, puede contribuir. Sí, porque como decía mi abuelita, Álvaro, todo suma para llevar a casa. Pero el déficit es terrible, el golpe económico que se le ha metido al Estado es terrible, los perjuicios que sufrimos como país son terribles, Ujú. porque solamente un país sale adelante con energía barata y con buena educación. En este caso no tenemos ni siquiera energía y lo poco que tengamos lo vamos a tener bastante caro porque no hemos ido de la mano con el crecimiento y el cambio que hay que hacer para generar energía. Seguimos quemando con diésel, que es recontra caro, Álvaro, cuando ya deberíamos estar hablando de gas natural,
de carbón incluido. Mira tú lo que hace Colombia. Colombia está generando térmicamente con carbón también. Y resulta más económico, tan económico como las hidroeléctricas. La matriz energética de cualquier país siempre tiene que estar constituida en un 50% por hidroeléctricas y en un 40% por térmicas y el resto por energías no renovables que a la larga no son parte de una matriz, sino que son complementarias. Esto Así es es. como que mañana más tarde te quedes sin luz, entonces usas una linterna. Esas son las energías no renovables como la eólica y la fotovoltaica. Sirven, ayudan, pero no son parte de la matriz energética. Y justamente hubo un paquete de proyectos de energías renovables no convencionales que el gobierno anterior había dejado como ya en marcha para que este gobierno asuma la responsabilidad y los concrete, pero avances de eso tampoco hemos tenido. Entonces, es generación con la que tampoco en el corto plazo vamos a contar. Es generación con la que no vamos a contar y hay que explicarle algo a la gente que en su momento yo salí a aclarar y nuevamente la ministra se puso brava, porque la ministra salió a decir que ella había ya encaminado 1.700 megas en fotovoltaico. Ujú. Pero lo que ella no explicó es que es de capacidad instalada. Ahora, cuando tú hablas de fotovoltaicos y de eólicos, el factor de planta, para que se entienda hasta el señor que está aquí abajo, que implica que es lo que producen esos paneles, es tan solo el 20%. Entonces, si tú tienes 1.700 paneles, entonces lo que realmente vas a generar es 340 megas. ¿Ves? Entonces se juega con las palabras y nuevamente no se nos dice la verdad de forma clara. Y los ecuatorianos lo que queremos es que nos digan la verdad de forma clara, porque sabemos que hay un problema energético. Sabemos que, si bien es cierto, ellos no lo han causado, son cómplices porque no lo han terminado de impulsar para empezar a solucionarlo. Pero díganos la verdad. No nos tonteen. Y si va a haber los apagones, ya prográmenlo por el bien de todos, del señor de la tienda, del señor de la fotocopiadora, de las fábricas, de las industrias, de los floricultores, por el bien de todo el sector productivo, de la macro y de la microempresa del país. Otro punto importante que yo te quería consultar es el hecho de que estas demandas planteadas tanto por SELEC como la que planteó Progen y también Astrobrixa, eh, la particularidad que tienen las tres es que únicamente se hace responsable de esto a Fabián Calero, pero se deja por fuera de ese esquema de complicidad supuesta a Roberto Luque, a Inés Manzano, a Goncalves y a todos los funcionarios del ramo de esa época. Yo creo que todos deberían ir a responder a las preguntas de los organismos de control. Porque veamos un tema. ¿Quién autorizó? No solamente es Calero, por eso te decía, es que Calero o Uquillas, que en su momento era gerente de SELEC, ¿ya? Ellos sí, son representantes legales de SELEC, pero para ellos hacer una compra de esto necesitan una autorización del directorio, pues. Ujú. ¿Quién es el presidente del directorio? El ministro de Energía de ese momento. Entonces, todos tienen que responder. A ver, ¿usted por qué autorizó anticipos de casi el 70% en el caso Progen, cuando ellos pusieron tan solo una garantía de 7 millones, cuando ellos no han demostrado? O sea, ¿usted en qué se basó para dar esa generación? Hay que ver quién autorizó el pago de las planillas para ATM. Hay que ver quién autorizó el pago de las planillas y hay que preguntarle a esa persona, que yo sé quién es, pero que no lo voy a decir porque eso va a salir a la luz. Hay que decirle a esa persona cuando salga a la luz, ¿y usted por qué autorizó estos cheques? ¿Usted por qué autorizó el pago de estos cheques? Ujú. ¿Ya? Entonces, todos tienen que salir a responder a la justicia porque no estamos ante un tema menor. Estamos ante una crisis energética que nos tiene atrasados en relación a toda la región. Y vemos que las cosas no avanzan y vemos que estamos como en el gobierno de Lazo. Ya llego, aquí lo puse, aquí cito, en un tiempito y no pasa No nada. pasa nada, claro. Y no pasa absolutamente nada. Justamente de los pagos, y qué bueno que tú lo pones en la mesa. La ministra Manzano ya desde finales de 2024 decía que eran contratos leoninos, que no habían entregado los equipos ofrecidos, y sin embargo, hasta marzo del año anterior seguíamos pagando la Progen. Entonces no se entiende cómo, si son contratos leoninos, le seguíamos pagando a esa empresa que nos estafó. Como decía un viejo presidente que tuvo este país, lo has dicho tú, no lo he dicho yo, que conste, ¿ya? Pero así mismo es. O sea, ella tiene que responder por qué algunos de estos manejos que no entendemos, que no decimos que estén bien o que estén mal, simplemente queremos que nos los aclare la señora. Porque
no vemos gestión. O sea, hemos perdido nuevamente 2 años, porque el presidente Noboa tomó un país y fue claro que le daba una crisis energética. Y teníamos la oportunidad con la señora Robo, especialista en bailar en TikTok, con el señor Goncalves, ¿ya? Con la Luque señora también. ¿ah? Roberto Luque. Con Luque y con la señora Manzano. Y no pasó absolutamente nada. Nada, no vemos gestión, vemos escándalos de contrataciones de empresas que no existen. Vea usted, ATM está constituida en el 2024. Sí. Tiene un capital de $290. Ujú. Traen máquinas que, mientras que Ecuador demanda 60 Hz, ellos traen máquinas de 50 Hz. Claro. Entonces, Y viejas, ¿no? y De paso. viejas, o sea, máquinas que no sirven. Así Y así todo, alguien, que no voy a decir el nombre, pero que todos sabemos aquí quién es, autorizó el pago de los cheques. Entonces, esa persona tiene que responder y tiene que decir por qué autorizó el pago de los cheques. Porque aquí se le ha vuelto a meter la mano en el bolsillo de los ecuatorianos y se está limitando a todo el mundo. Si no hay luz, el comerciante tiene que irse a la casa más temprano, porque aparte de que no hay luz, hay un altísimo nivel de inseguridad. Así es. Somos el país más inseguro del mundo por encima de Haití. Entonces la situación no es tan buena como nos la quieren vender ciertos voceros. ¿Tú ves posible que esos megavatios de ATM 30 que dicen que van a ponerse a operar en el corto plazo los tengamos? Nos ofrecen que hasta finales de este mes lo harán, pero ya ha habido pruebas y han habido chispazos y rebotes y demás. Yo te lo digo en términos muy coloquiales, pero en definitiva no han funcionado. Entonces, ¿será que esta vez sí arranca eso? No sé cómo van a hacer con esa diferencia de hertz que vinieron las máquinas en relación a lo que demanda el país. No sé qué arreglos habrán hecho. La señora dice que van a trabajar ahora con 30 megas. Ojalá sea así. O sea, a pesar de que me mientes, te voy a dar el crédito nuevamente. Ahora, ya para ir cerrando un poco la entrevista, José, y agradeciéndote que nos hayas acompañado en este espacio, ¿tendremos operativos esos generadores de Progen en algún momento? ¿O esa generación sí ya la podemos dar por O sea, yo perdida? creo que estamos en un litigio ahorita. Entonces, en estos momentos ya no hay cómo poner operativo eso porque estamos en un litigio. Pues no sé de qué manera podemos poner operativos esos motores, porque ya empezamos con una demanda y en Estados Unidos. Entonces, creo que hasta que esos motores puedan estar en posibilidad de ponerse operativos, tendrá que terminarse esa demanda para ver qué se hace. Así que, salvo que haya un arreglo intermedio entre las partes para poder empujar esto hacia adelante, si no, lo veo muy difícil. ¿La lluvia hizo que nos confiemos? ¿Tú crees que la temporada invernal hizo que dejemos de lado el tema de instalar nuevas generaciones en firme? Porque proyectos para contratar hubo algunos intentos, como el de Pascuales, que creo que 6 intentos hubo, ninguno se concretó, ciclo combinado, otro fracaso. Entonces, ¿la lluvia hizo que nos confiemos? Mira, la lluvia hizo que a quienes estaban en esos cargos, que no saben dónde están, ¿ya? No los saque de la zona de confort. Porque si aquí hubiera habido un plan, una planificación, ¿ya? Y una conciencia de lo que pasa, desde hace rato venimos diciendo, Álvaro, hace rato lo venimos diciendo, hay que dejar de depender de los fenómenos de la naturaleza, hay que empezar a chatarrizar ese vetusto parque termoeléctrico y empezar a generar energía a gas, a diésel, a lo que sea, pero no podemos depender solamente de los fenómenos, en este caso de la lluvia. ¿Sabes por qué? Porque todos los años el calentamiento global hace que el estiaje sea cada vez más extenso, con lo cual en un mediano plazo esas enormes estructuras no van a servir y tendremos que generar de otra manera. Entonces, ¿nos estamos preparando para eso? No lo creo. Seguimos rezándole a San Pedro. Antes teníamos 2 santos, San Pedro y San Petro, pero ya nos peleamos con San Pedro. Entonces, claro, ahora solamente tenemos a San Pedro, que habrá que hacer la danza de la luna, de la lluvia, para que llueva, porque si no, o sea, el panorama es, valga la redundancia, bastante oscuro. José, te agradecemos muchísimo. Gracias a ti, un honor estar aquí.